Good afternoon. Buenas tardes. It's great to see all of you. Es grandioso verlos a todos ustedes. We will be having our last meeting with you tomorrow. Vamos a tener nuestra última reunión con ustedes mañana. And thank you so much for your love and your acceptance. Muchas gracias por su amor y por su aceptación. We feel we feel the love, Nos sentimos amados, sentimos el amor and we feel like family. y nos sentimos como familia. So thank you. Así que gracias. We look forward to coming back, Esperamos poder regresar and we would like for that to be sooner than later. y nos gustaría que eso fuese más pronto, más que lejos. My ability to travel is totally dependent upon my doctor's what he says. Mi habilidad para poder viajar depende de lo que digan los doctores, But with traveling companions like Dr. Burt, there should be no problem with coming back. pero con acompañantes de viaje como el Dr. Burke no debería de haber entonces ningún problema para regresar. So thank you very much. Entonces, muchas gracias. We discussed what Joseph did, the remarkable things that he did to prepare for the 7 years of bad. Nosotros estuvimos hablando acerca de todas las cosas que José hizo, de las cosas tan impresionantes que él hizo para poder soportar esos 7 años. And some of the things he did and some of the things he built was just beyond imagination. Y algunas de estas cosas que él construyó, algunas de las cosas que él hizo, superan nuestra imaginación. Obviously, that came from God's own design. Obviamente, esto provino del mismísimo diseño de Dios. And all along the time, that the entire 7 years of good, Y durante todo este tiempo, durante los 7 años buenos, Joseph was making preparations for the people of Egypt. José estuvo haciendo preparaciones para las personas de Egipto. So the primary objective was to prevent them from starvation. Entonces, el objetivo principal era prevenir que ellos murieran de hambre. And the secondary objective was to care for those in the colonies and in the territories that was under the Egyptian control. El segundo objetivo era poder cuidar de aquellos que se encontraban en las colonias y territorios que controlaba Egipto. According to our interpretation of God's word, Joseph had no concept that he was preparing for the people of the world. De acuerdo con lo que leemos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que José en realidad no tenía un entendimiento claro de que él estaba preparando esto, era para todas las personas en el mundo, Just for the people of Egypt. sino que creía que era solo para las personas de Egipto. But God knew what he was doing. Pero Dios sí sabía lo que él estaba haciendo. The production of the crops were just phenomenal. La producción de los cultivos simplemente era fenomenal, Far beyond what Egypt could consume. mucho más de lo que Egipto podía consumir. And so it was a tremendous administrative ability of Joseph that allowed this to be successful. Entonces, esta fue algo objetivo, fue una increíble, habilidad de lo que tuvo que hacer José para que esto pudiera ser exitoso. Now, on the second year of the years of good, Ahora, en el segundo año de los años de abundancia, Joseph gave another command for the people.
José dio otra instrucción, otro mandato para el pueblo. He says, we as a government are preparing for this. Y dijo, nosotros como gobierno nos estamos preparando para esto. Now you need to prepare on your own land. Ahora, ustedes tienen que prepararse para esto también en su propia tierra. So through a decree from Joseph, approved by Pharaoh, Entonces, un decreto dado por José y aprobado por el faraón he said that each family, dijo que cada familia that you need to also produce grain in your own land. necesitaba producir también grano en su propia tierra. The government is producing on their land. El gobierno producía esto en su tierra, Now you need to produce on your land. así que ahora ustedes familias tienen que producirlo en su propia tierra But también. when the crops come in, Pero entonces cuando los cultivos vengan, 20% will go to the storage of the government. 20% de lo que recojan va a ir a los almacenamientos del gobierno. 20% will go to the storage of Pharaoh. El otro 20% va a ir a los almacenamientos del faraón. Another 40% must go, another 20% must go to your own storage. El otro 20% va a ir para su propio almacenamiento, el de las familias, And then you live on the remainder. y con lo que sobre, con eso van a vivir. So this produced even more than what Joseph had anticipated. Entonces la producción fue incluso mucho más de lo que José había anticipado. But now the 7 years of good were just about finished. Pero ahora ya estos 7 años de abundancia se habían terminado. So let's turn to the same chapter we were reading yesterday, Vamos a regresar al mismo capítulo que leímos ayer, chapter number 41 of Genesis, Génesis capítulo 41, and we will read verses 53 through 57. y vamos a leer los versículos del 53 al 57. Y dice, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque toda la tierra había crecido el hambre. At this time, Egypt was the most powerful country and the most powerful empire in the world. Para este momento, Egipto era el país y el imperio más poderoso en todo el mundo. And it was a very beautiful world at that time. Y era un mundo muy hermoso para ese entonces. There was no Sahara Desert. No existía aún el desierto del Sahara. All the way from the Arabian Sea and India, all the way to Morocco and the Atlantic Ocean. Desde el océano de Arabia hasta y desde India hasta until where? From the India to the Atlantic Ocean. Hasta el océano Atlántico. And it was, that area was the breadbasket of the world. Toda esa área era de donde salía el pan, o era donde más abundancia había para el mundo entero. There were hundreds of crystal clear rivers of water and wells and places where and lakes that were all through that area. Habían cientos de ríos cristalinos, habían ballenas, habían cientos de estas cosas en toda esa área. There was no desert. No había un desierto. There were just
there were kilometers and kilometers and kilometers of cultivatable land and beautiful green pastures for cattle. Habían simplemente kilómetros y kilómetros y kilómetros de tierra hermosa que era lista para cultivar. Y habían también cantidades de ganados. Large jungles with large trees. Habían unos bosques muy grandes y árboles muy grandes. And it was perfection on earth. Era la perfección en la tierra. Now, Joseph was told by God that there would be 7 years of bad and 7 years of drought. Entonces a José Dios le había mostrado que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de sequedad. But Joseph had never experienced that. Pero José nunca había experimentado eso. The entire world had only experienced twice. Y de hecho, el mundo entero solo había experimentado algo similar 2 veces. And that was only in the region of Canaan. Y esto sucedió solamente en el área de Canaán. No one else had ever experienced drought Nadie más había experimentado lo que era una sequía, or extreme heat ni tampoco un calor or intenso, anything that would cause that type of death by drought. ni nada que fuera similar a algo que causara que las cosas se marchitaran debido al calor. So Joseph heard the voice of God, Entonces José escuchó la voz de Dios, but we're not really sure whether he understood the concept of a drought. pero no estamos muy seguros si él realmente en ese momento comprendió el concepto de lo que es una sequía. But in March of the year 1838 BC, Pero en marzo de 1838 antes de Cristo, the 7 years of good came to an end. los 7 años de abundancia terminaron. And wind started blowing from off of the Arabian Sea and blowing westward. Y entonces un viento empezó a soplar desde el mar de Báltico, el mar de Arabia, y hasta el otro lado, hacia el oeste. This was quite unusual. Y esto era bastante inusual. Even today, weather travels from west to east. Incluso desde el día de hoy, los vientos viajan desde el oeste hasta el este. Weather does not travel east to west. El viento no viaja del este al oeste. Even lightning travels from the west to the east. West to the east. Yes. Incluso los relámpagos viajan del oeste al este. But now the wind started blowing in the east, going towards the west. Pero en esta ocasión, el viento empezó a soplar desde el este hacia el oeste. It had to be a God thing. Esto tuvo que haber sido algo de Dios. Because the reason why weather travels from west to east is because of the rotation of the earth. Porque la razón por la cual el viento viaja de oeste a este es debido a la rotación de la tierra. So this devastation was contrary to the normal weather patterns established by God. Entonces, esta devastación era contraria a los patrones del clima que Dios había establecido. So it had to be a judgment by God. Entonces, esto tenía que ser un juicio de parte de Dios. Now, we don't know the reason for the judgment. Ahora, no conocemos cuál era el motivo de este juicio. At the time of the end of the 7 years of good, Cuando llegó el tiempo y se acabaron los 7 días de abundancia, historians tell us that there were more than 100 million people on the earth at that time. los historiadores dicen o datan que habían más de 100,000, 101, 100 million.
que habían más de 100.000 millones de personas en la tierra. 100 millones de personas en la tierra. And at the end of the 7 years of bad, Y cuando se acabaron los 7 años de escasez, the world had less than 9 million. la tierra tenía menos de 9 millones. So almost 90% of the population of the world was exterminated. Entonces, aproximadamente el 90% de la población de la tierra fue exterminada. Why? We don't know. ¿Por qué? No lo sabemos. Jewish history says that God sent the punishment because of the disrespect paid to Joseph. La historia judía dice que Dios envió ese castigo por la falta de respeto que se había tenido con José. But I doubt that. Pero yo lo dudo. God doesn't do that. Dios no hace ese tipo de cosas. There's another reason for judgment. Tuvo que haber otra razón para ese juicio. Now, what it was, we don't know. Ahora, ¿cuál era esta razón? No lo sabemos. And so the only thing we can report on is the actual event. Entonces, lo único en lo que puedo yo dar datos o contar es del evento como tal. The wind began blowing at approximately 10 kilometers per hour. El viento entonces empezó a soplar aproximadamente a 10 kilómetros por hora. Within 3 days, the wind was blowing at 130 kilometers per hour. Y en el transcurrir de 3 días, el viento ya estaba soplando a 130 kilómetros por hora. And the longest and the most devastating sandstorm that has ever hit the earth began. Y entonces la más devastadora y fuerte tormenta que había golpeado la tierra inició. Joseph had prepared, José se había preparado, but I'm not really sure that Joseph comprehended just how bad this would be. pero yo estoy seguro que José realmente no podía comprender qué tan malo iba a ser esto. I have been in a number of sandstorms in Egypt. Yo he estado en una buena cantidad de tormentas de tierra en Egipto, de arena, It's not fun. y no es divertido. The wind blows and the sand blows. El viento sopla y es como si la arena también estuviese ahí soplando. And all of the paint on your car is taken off. Y de repente toda la pintura de tu carro desaparece. The cement between bricks is taken away. El cemento en medio de los ladrillos se lo lleva el viento. Stucco and concrete on the outside of buildings is taken off. El estuco y el concreto en la parte de afuera de los edificios también es llevado. And that's only with a sandstorm of 1 day or 2 days. Y esto sucede solo con una tormenta de arena de 1 o 2 días. This sandstorm lasted 7 years. Esta tormenta de arena para ellos duró 7 años. The wall that Joseph had built La pared que José había construido indicated this was a genius move. indicaba, bueno, este fue una jugada genial. He built it to withstand winds from the east. Él la construyó para que pudiese soportar vientos que vinieran del oeste, del este, When that had never happened. cuando eso nunca antes había sucedido. And so, as the wind began to blow from off of the Arabian Sea, Entonces, cuando el viento empezó a soplar desde el mar Arábico, then the people realized for the first time just how bad this can really be. las personas empezaron a darse cuenta por primera vez qué tan serio esto podría llegar a ser. At the end of this 7 years, Y cuando terminaron los 7 años,
the beautiful jungles, las preciosas junglas, the cultivatable land, toda la tierra que era cultivable, the clear, beautiful, wonderful water y el agua maravillosa que era clara como cristal. was all gone. Todo eso había desaparecido. The civilizations that had lived there for 3,000 years Las civilizaciones que habían vivido en esa área por 3.000 años, who made their living with agriculture. que tenían su diario vivir, lo hacían en la agricultura. That civilization was now gone. Esa civilización ahora había desaparecido. In its place, Y en cambio, and in the place of that beautiful land, y en lugar de esa hermosa tierra, what remained was what we call today the Sahara Desert. lo que quedó fue y sigue estando ahí, es lo que hoy en día llamamos el desierto del Sahara. It included today's countries of Saudi Arabia, Incluyen los países que hoy en día conocemos como Arabia Saudí, Iran, Irán, Iraq, Irak, Syria, Siria, Jordan, el Jordania, Oman, Omán, Yemen, Yemen, Egypt, Egipto, Sudan, Sudán, Libya, Libia, Algeria, Algeria, Tunisia, Tunisia, Morocco, Marruecos, which today is the Sahara Desert. lo que hoy en día es el desierto del Sahara. The second most devastating thing that ever hit the earth La segunda cosa más devastadora en golpear la tierra second only to the flood of Noah, queda solo en segundo lugar en comparación a la inundación que hubo con Noé. and the civilization that for 3,000 years made their living through agriculture Y la civilización que por 3.000 años había aprendido a depender, a vivir de la agricultura and in feeding the entire world y alimentar al mundo entero, now had been reduced to nomads, ahora habían quedado reducidos a nómadas, traveling on camels and donkeys through the desert. viajando en camellos y en burros a través del desierto. Civilization as they knew it was now gone. La civilización, tal y como ellos la conocían, ahora había desaparecido And never to return. y nunca más iba a regresar. Egypt itself, Egipto como tal, before the 7 years of bad, antes de los 7 años de escasez at the end of the 7 years of good, y finalizando el último de los 7 años de abundancia, was 98.9% of good, cultivatable, beautiful land. era en 98.9% tierra buena para ser cultivada. At the end of the 7 years of bad, Y finalizando el 7º año de los 7 años de escasez, Egypt had 98.9% desert. Egipto ahora tenía un 98.9% de desierto. And that's still the case today. Y este continúa siendo el caso hoy en día. No rain. No hay lluvia. The only rain that comes into Egypt is when machines seed the clouds with mercury. La única lluvia que llega a Egipto hoy en día es cuando unas máquinas especializadas riegan las nubes con mercurio. And that's only in the northern delta region. Y esto solamente sucede en el área norte delta de la región. I was in Egypt when it rained for the first time in 300 years. Yo estaba en Egipto cuando llovió por primera vez en 300 años. It rained for 5 minutes. Y llovió por 5 minutos.
And the people went crazy. Y las personas estaban enloquecidas. They thought the world was coming to an end. Ellos pensaban que el mundo se iba a acabar. The Quran says that when Muhammad returns Porque el Corán dice que cuando Mohammed regrese and begins judgment upon the people, y empiece a ejecutar su juicio sobre las personas, that his return will be preceded by rain su regreso va a ser precedido por lluvia and the end of the world. y luego el fin del mundo. People went absolutely berserk. Entonces las personas absolutamente estaban enloquecidas. Television programs were canceled, Los programas de televisión tuvieron que cancelarlos. and they had religious leaders and imams being broadcast of saying that the end of the world is near. Y entonces habían solo líderes religiosos, imanes, como los sacerdotes de ellos, hablando de cómo ya el fin de los tiempos estaba cercano. And the people would go out into the streets and they would look up and just waiting for the end to come. Y las personas salían a las calles, miraban hacia arriba y estaban esperando que llegara el fin. And that's because it rained for 5 minutes. Y esto solo porque llovió por 5 minutos. But that's how devastating this 7 years of bad became. Entonces, así de devastadores fueron estos 7 años. So much so that it has that type of influence almost 3,000 years later. Tanto así que tiene esa clase de influencia casi 3,000 años después. The food very quickly ran out, La comida se acabó rápidamente, much more than what Joseph had anticipated. mucho más rápido de lo que José anticipó. Joseph felt that there was probably enough food so that there wouldn't be a major problem until the 3rd or 4th year. José pensaba que iba a tener suficiente alimento para que no hubiesen problemas significativos por ahí hasta el 3er o 4.er año. But at the end of the 1st year, Pero al finalizar el primer año, the people had exhausted all of their own personal grain. las personas ya habían agotado todos sus recursos, lo que ellos habían almacenado. And now they went to Joseph. Entonces, ahora ellos fueron a donde José. We have no food. Ya no tenemos comida. We have eaten that we had stored, Nos hemos comido lo que habíamos almacenado and we have nothing left. y no nos queda nada más. And then Joseph says this, Y José les dijo esto. and this is according to Egyptian history as well as the Bible. Esto que voy a decir es acorde a la historia egipcia, así como a la Biblia. Give me your slaves, your domestic workers, the people that work for you. Les dijo, denme sus esclavos, sus trabajadores domésticos, los que trabajan para ustedes. In exchange for that, we will give you food. Y a cambio de esto, nosotros les daremos comida. That didn't last too long. Y eso no duró por mucho tiempo, Just months later, porque meses después they came back. regresaron. We have no food. No tenemos comida. And so Joseph said, okay, Entonces José les dijo, está bien, then give me your cattle, your horses, your sheep, all of your livestock. Entonces él le dijo, bueno, está bien, denme su ganado, denme sus caballos, denme sus ovejas, denme todos sus animales, And in exchange, y a cambio de esto, I will give you food. yo les voy a dar comida. And this was in Egypt. Y esto fue en Egipto. And this type of process went on for approximately 2 years. Y este tipo de proceso sucedió o se llevó a cabo por unos 2 años. But then on the 3rd year, Pero en el tercer año, the people in Egypt, they now had no servants, no domestic workers, no livestock, and nothing that was in their home of value. las personas de Egipto ya no tenían sirvientes, ya no tenían ganado, ya no tenían absolutamente nada que fuese de valor.
And so Joseph said, I'll take your land. Entonces José dijo, bueno, yo voy entonces a recibir a cambio su tierra. We will move you into cities, Los vamos a mudar y se van a ir a vivir a ciudades, but Pharaoh now becomes owner of your land. pero entonces el faraón ahora se convertirá en el propietario de su tierra. So by the end of the third year, Así que al finalizar el tercer año, Pharaoh owned 99% of the land of Egypt. el faraón era el dueño del 99% del territorio egipcio. The only land he did not own La única tierra que no le pertenecía a él was any land where a religious temple was on or was the property of the priest. era cualquier tierra donde estuviese el establecimiento, donde estuviese el templo del sacerdote o que le perteneciera a un sacerdote, Which was approximately 1%. que era aproximadamente el 1%. On the third year, word came to Joseph El tercer año, una palabra, José escuchó that the colonies and the territories and the extension of the empire which we control que las colonias, los territorios y la extensión del imperio que controlan, that the people are starving and dying by the hundreds. escuchó que esas personas en esos lugares estaban muriendo de hambre de a cientos. So the word was sent out by messengers of Egypt. Entonces se empezó a enviar mensajes por medio de los mensajeros de Egipto, Giving these people permission to come to Egypt and receive food. diciendo que le daban permiso a estas personas para que pudieran venir hasta Egipto y recibir alimentos. All of this time, the wind continued to blow. Durante todo este tiempo, el viento continuaba soplando. Egyptian history tells us that it fluctuated between 15 omras, which would be about 10 kilometers. Los antecedentes o los historiadores nos dicen que más o menos se promediaba la velocidad de estos vientos en algo que sería, it will be the equivalent of to what? How many? 30? 10 10? kilometers Más o menos unos 10 kilómetros to 100 kilometers. a 100 kilómetros. It never stopped. Y nunca se detenía. It just slowed down some. Simplemente que a veces no era tan fuerte. And that caused its own problems within itself. Y esto causó toda clase de problemas también. The only place where new crops could be planted and perhaps grow El único lugar donde realmente quizá podían ellos plantar y cultivar, donde realmente crecieran, was behind the big wall that Joseph had made. era justo detrás de la gran pared que José había hecho. And so Joseph took the land that was protected by the wall Entonces José tomó esta tierra que estaba protegida por la pared, the land that ran between the wall and the Nile River, la tierra que estaba en medio entre la pared y el río Nilo, and divided it into lots. y empezó a dividir esto en lotes. And then he gave that to the people who had been displaced. Y le daba esos lotes a las personas que habían quedado desplazadas. And those people were allowed then to plant crops Y a estas personas se les permitía plantar en estos lugares for the benefit of surviving. para que pudieran todos tener el beneficio de sobrevivir. And that did help. Y eso ayudó en parte. But in the colonies and the territories, they had nothing. Pero en las colonias y en los territorios no tenían nada. They couldn't plant, No podían plantar. no harvesting, No podían cosechar. and the wind was relentless. Y el viento no tenía piedad. By the end of the fourth year, Para finalizando el cuarto año, 1/2 of the people of the world were dead. una
cuarto de las personas, una mitad, perdón, de las personas del mundo ya estaban muertas. There was no let up in the catastrophe. There was no let up. No let down in the catastrophe. No había ni un momento de pausa dentro de esta catástrofe. In that fourth year and then into the fifth year, Finalizando ese cuarto año y entrando al quinto, Joseph began to receive requests from other countries, José empezó a recibir peticiones de otros países, from Babylon, de Babilonia, Assyria, de Asiria, Persia, de Persia, the Hittites, de los hititas, the Phoenicians, de los fenicios, the Greeks, de los griegos, the Nubians, de los nubios and other countries. y otras países. They've even found requests from as far away as India. Ellos incluso recibieron peticiones de tierras tan lejanas como la India, Telling Joseph, we will give you anything for food. diciéndole a José, te damos lo que sea a cambio de alimento. So Joseph made a contractual arrangement with these countries. Entonces José hizo un arreglo, un contrato con estos países. They would sell to Joseph Ellos le iban a vender a José things that were of value, cosas que tuviesen valor, national treasures, tesoros nacionales, banks, bancos, the gold and silver in the banks, el oro y la plata dentro de los bancos. trade agreements, Y hicieron acuerdos de tratado, military forts, fuerzas militares, naval ships and navy ports, barcos de los marinos, cities, ciudades, highways, and means of transportation. carreteras y diferentes medios de transporte. They sold everything to Joseph just to have food. Ellos le vendieron todo a José solo para obtener comida. At the beginning of the 7 years of bad, Cuando iniciaron los 7 años de escasez, Egypt owned 9% of the physical buildings and physical things within the world's population. Egipto era dueño del 9% de los edificios que habían en esa población. At the end of the 7 years of bad, Y cuando terminaron los 7 años malos, Egypt owned 91% of the world's estates and treasure. Egipto era ahora el propietario del 91% de estos edificios y tesoros a nivel global. At the beginning of the 7 years, Al principio de los 7 años, Egypt owned 3% of the wealth of the world. Egipto era dueño del 3% de las riquezas del mundo. At the end of the 7 years, Y al finalizar los 7 años, Egypt owned 97% of the wealth of the world. Egipto era dueño del 97% de las riquezas del mundo. And the people were still starving. Y aún así, las personas seguían aguantando hambre. But finally, after 7 years, Pero finalmente, después de 7 años, the wind began to subside. el viento empezó a menguar. It took approximately 20 days for the wind to be stopped completely. Tardó aproximadamente unos 20 días para que el viento se detuviese por completo. And at the end of that 7 years, Y al finalizar esos 7 años, it was April of the year 1831 BC. fue en abril de 1831 antes de Cristo. The world had to pick up itself and start all over again. El mundo tuvo que levantarse y empezar de nuevo una vez más. Egypt
was now the richest country in the world Egipto era ahora el país más rico en el mundo, because the wealth of the world had been transferred to them. porque las riquezas del mundo habían sido transferidas a ellos. But approximately 90% of the world's population was now dead. Pero ahora aproximadamente el 90% de la población mundial ahora se encontraba muerta. But it would have been worse had not Joseph prepared for the tragedy. Y hubiese sido peor de no ser que José se había preparado para esta tragedia. Now, we're not going to go into the story itself, but on the third year of the devastation is when Joseph's brothers came to Egypt. Ahora, no vamos a adentrarnos como tal en esta historia, pero fue en el tercer año que los hermanos de José vinieron a Egipto. And that's another 2-hour story in itself. Y esta sería una historia de 2 horas para contárselas. But it was during that time that that the brothers of Joseph came, and then that the seed of Jacob moved to Egypt. Pero fue durante ese tercer año que los hermanos de José vinieron y que la semilla de Abraham se mudó de Jacob se mudó a Egipto. 77 members of the family moved. 77 miembros de la familia se mudaron. And they settled in an area that became known as Goshen. Y ellos habitaron en una área que más adelante iba a ser conocida como Goshen. And it was the most fertile place in all of Egypt because that's where the Nile River dumped into the Mediterranean. Y este era el lugar más fértil de todo Egipto porque era justo el lugar donde el río Nilo convergía con el Mediterráneo. And that was given to the descendants of Jacob, and that's how the Israelites came to Egypt. Este lugar le fue entregado a los descendientes de Jacob y así fue como los israelitas terminaron estando en Egipto. There was good that came out of all of this devastation. Hubo diferentes cosas buenas que sí salieron de esta devastación. The good perhaps was not good for some, but it ended up being good for all. Eso bueno quizá no fue bueno para algunos, pero terminó siendo a largo plazo algo bueno para todos. Just over 300 years later, Porque aproximadamente 3,000 años después, there was a birth of a man. 300, Yeah. 300 años después, There was a birth of a man by the name of Moses. nació un hombre llamado Moisés. And the life of Moses became interlocked with that of royal Egypt. Y la vida de José se entretejió con la vida de la realeza egipcia. It eventually led to him leading these descendants of Jacob out of Egypt. Y esto dio como resultado que más adelante él iba a liderarlos para sacar a los descendientes de Jacob de Egipto. And do you remember what Moses and the Israelites took with them out of Egypt? Y recuerdan ustedes que fueron esas cosas que los israelitas se llevaron con ellos cuando salieron de Egipto. They left with the wealth of Egypt. Ellos se fueron con las riquezas de Egipto. So all of that money and all of those funds that came into Egypt at the time of bad, Entonces, todo ese dinero, todos esos fondos que llegaron a Egipto durante esos años malos, the Israelites took with them out of Egypt. fue lo que los israelitas cogieron con ellos y sacaron de Egipto. It funded the Exodus. Esto fue lo que financió el éxodo. It funded the conquest of Canaan. Financió el ir a conquistar Canaán. It funded the first years of judges and kings.
financió todos los primeros años de los jueces y los reyes. And a portion of that even funded the building of the temple in Jerusalem. Y una porción de eso incluso alcanzó para financiar parte del templo en Jerusalén. We don't understand the ways of God many times. Nosotros no comprendemos los caminos de Dios muchas veces, But when we look back, pero cuando nosotros miramos hacia atrás, it is for good. es para el bien. And there's even speculation, even today, E incluso hay especulaciones hoy en día that the funds that the Israelites brought out of Egypt que esos recursos que los israelitas sacaron de Egipto became the foundation se convirtieron en la base, en el The- fundamento that justified the UN pronouncing Israel as a nation. que justificó para que la ONU pudiera pronunciar a Israel como una nación. And today, Israel is one of only 3 countries Israel hoy en día es solo uno de 3 países that is debt-free. que está 100% libre de deuda, Their financing is in the black. porque su financiación está en negro. And much of that can be traced back to the funds taken out of Egypt. Y mucho de esto puede ser rastreado a los recursos que ellos sacaron de Egipto. God does know what he's doing. Dios sí sabe lo que Él hace. Joseph was compliant to God's demand. José fue obediente a las demandas de Dios. He did what God told him to do Él hizo lo que Dios le dijo que hiciese, for the purpose of saving the society of the Egyptians. con el propósito de salvar la sociedad de los egipcios. So in his mind, Egipcios. this is my job. Entonces, en la mente de él pensaba, bueno, este es mi trabajo. This is why God brought me into this. Esta es la razón por la cual Dios me trajo a este lugar. And what my enemy chose for bad, God made for good. Y lo que mi enemigo eligió para mí, para que fuese mi mal, Dios lo escogió para mi bien. It never entered the mind of Joseph that his calling was more than to Egypt. Y nunca cruzó la mente de José que su llamado era para algo mucho más que solo Egipto. His calling was to the population of the world. Su llamado era para la población del mundo. Joseph went through 17 years of training and hardships. José atravesó 17 años de entrenamiento y de dificultades. But Joseph was just a man. Pero José era simplemente un hombre. He had no angel wings. Él no tenía alas de ángel. He had no holes in his hands or his feet. Él no tenía huecos en sus manos ni en sus pies. He was a man called and used of God. Él era un hombre llamado y usado por Dios, Just like you. así como cada uno de ustedes. What has God called you to do? ¿A qué Dios te ha llamado? Maybe you have a good idea. Quizá tú tengas una buena idea. He has called me to be an accountant. Él me ha llamado para ser un contador He's called me to be a bus driver. o me ha llamado a ser un conductor de autobús. He's called me to be a youth pastor, Me ha llamado a ser un pastor de jóvenes, a teacher, un maestro, a dentist. un dentista. And you may feel good about that calling. Y puede que tú te sientas bien respecto a ese llamado. But what if God has called you for something more? Pero, ¿qué pasaría si Dios te ha llamado para algo más? If Joseph would have been satisfied with helping the Egyptians, he never would have qualified to help the world.
Si José hubiese estado satisfecho en solo ayudar a los egipcios, entonces nunca hubiera podido calificar para ser llamado a ayudar al mundo. What have you been in training for? ¿Para qué has estado tú entrenando? God has worked with you for 3 years or 10 years or 17 years. Dios ha estado trabajando en ti y contigo por 3 años, por 10 años o por 17 años. And you feel you know your calling. Y tú sientes que tú conoces tu llamado. But what if you think that God has called you to be a youth pastor? Pero ¿qué pasaría si lo que tú piensas es que Dios te ha llamado a ser un pastor de jóvenes? Of this church or another church. De esta iglesia o de otra iglesia. But in reality, God has called you to minister to the youth of Colombia. Pero en la realidad, Dios te ha llamado a ministrar a la juventud de Colombia Or even the whole of South America. o de todo Sudamérica. What if you feel that God has called you to be a bus driver for your neighborhood? ¿Qué pasaría si tú sientes que Dios te ha llamado para que seas un conductor de autobús en tu barrio? But God has in mind for you Pero Dios tiene en mente para ti to own a fleet of buses to take people to church all over Colombia and all over South America. para que tú seas el propietario y tengas toda una flota de autobuses para que puedas llevar a las personas a la iglesia a través de toda Colombia. You are just as qualified as Joseph. Tú tienes esas mismas capacidades y calificarías igual, así que como José. So in your daily prayers, Entonces, en tus oraciones diarias, as you seek the Lord, mientras tú buscas del Señor, be open to what He has you on this earth to do. mantente abierto a esa cosa a la que Él te ha traído a esta tierra para que hagas. It may be to serve your family Puede ser para servir a tu familia, or your church o tu iglesia, or your city, o tu ciudad, but also it may be so much more. pero quizá también puede ser mucho más. But only God can tell you that. Pero solo Dios puede decirte esto. There is a reason why you have been prepared. Hay una razón por la cual tú has estado siendo preparado. Let God tell you why. Deja entonces que Dios te diga por qué. Thank you, Pastor. Gracias. Bendito sea Dios, tremendo, ¿no? Quisiera saber si de pronto a alguien no le quedó claro una pregunta que tenga que ver con lo del desierto del Sahara, específicamente algo puntual que pudiéramos, para que esto quede claro, cómo fue que se formó ahí durante este tiempo. Todo queda claro, ¿verdad? Ah, no, pero eso es ahorita, eso es ahorita. O sea, solamente llueve ahora cuando bombardean las nubes para que sea lluvia artificial. Eso es muy malo. Pero eso lo están haciendo actualmente. Eso fue lo que pasó recientemente en Dubái, cuando bombardearon las nubes para que con elementos químicos se forme supuestamente una lluvia y caiga sobre la tierra. Pero eso es muy malo. ¿Sí? Todo estaba cubierto de hielo, todo lo que estaba dentro se había formado en un glaciar, entonces no había forma de acceder al interior del arca. Muy bien.